Señor, gloria a Dios. Pues en el día de hoy estaremos viendo el profeta Malaquías y quiero que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el cual es el último de los profetas que encontramos en nuestra Biblia. Acompáñame al primer capítulo del libro de Malaquías. Y la palabra del Señor dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El, y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? O le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros los habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en sus rebaños, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te pedimos tu asistencia en este día para traer tu palabra con denuedo, con rapidez, con integridad, para que tú sostengas, Señor, al predicador, para que tú le ayudes en sus debilidades, en sus límites y en sus incapacidades, Señor. Que seas tú hablando por medio del predicador. Sostén mi cuerpo, sostén mis pies, Señor, y ayúdame a estar delante de ti y de parte de ti, Señor, para que tu iglesia sea edificada, Señor, para que yo mismo sea edificado por medio de tu palabra.
Permite que tu palabra llegue, Señor, a donde ya tú tienes pensado llegar, Señor. Ayúdame, Señor. Sé con nosotros. Bendícenos, Señor, y permite que el Espíritu Santo sea obrando a través de tu palabra. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Pues bien, antes de empezar a desarrollar nuestro tema sobre Malaquías, permíteme darte a conocer lo que sabemos de este profeta y cómo se encontraba el pueblo en este tiempo de que el profeta es usado por el Señor para llevar el mensaje. Pues no sabemos en realidad mucho del profeta Malaquías, ¿verdad? Muchos biblistas dudan que se haya llamado Malaquías y creen la mayoría que su nombre fue agregado tiempos después para darle nombre y escogido precisamente del capítulo 3, verso 1, que dice: He aquí yo envío a mi mensajero. El profeta Malaquías pertenece al grupo de profetas proexilio que se describe en los mensajes proféticos Ageo y Zacarías, Esdras y Nehemías. Se ha hecho muy difícil establecer con exactitud el periodo del ministerio del profeta Malaquías. Muchos biblistas lo colocan en los años cuando se terminó de edificar el segundo templo, 515 a.C., hasta poco después de las reformas de Esdras y Nehemías, 465 a.C. Muchos eruditos hacen a Malaquías contemporáneos de Nehemías. Y si esto es así, entonces Malaquías se convierte en el único documento de la época que nos describe la vida de la comunidad judía después del ministerio de Ageo y Zacarías, entre las reformas de Esdras y Nehemías. Entonces, ¿cómo se encontraba el pueblo cuando el profeta es enviado por el Señor para dar su mensaje? Tenemos que saber y conocer la historia de que el pueblo de Judá fue llevado al exilio, ¿verdad? Por Nabucodonosor, ¿verdad? Y allí duró 70 años, ¿verdad? Cuando fue llevado a Babilonia. Entonces, el pueblo en este tiempo ya se encontraba, ya se hallaba de regreso, ya estaba de regreso, ¿verdad? Después de cumplir 70 años, se hallaba de regreso en sus territorios y vino en tres diferentes grupos, en tres diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, ya estaba de regreso. Entonces, el pueblo se encontraba, ¿verdad? Como ya he dicho, de regreso del exilio que tuvieron a Babilonia, y recién llegados tuvieron que enfrentarse a años de opresión, privación e inseguridades, tareas llenas de dificultades. Fueron perseguidos por una serie de estaciones pobres y faltas parciales de cosechas, dejando a muchos desamparados, sin alimento y una pobreza económica. La nueva comunidad no era en modo alguno el Israel reavivado y purificado del ideal profético. Entonces habían tensiones económicas, como ya he dicho, muy fuertes, y un trato muy hostil de parte de Samaria, quienes consideraban que el territorio de Israel, el territorio de Judá, les pertenecía. Entonces tenían estas luchas constantes. La imagen de las predicciones proféticas de que un Mesías los libertaría y repondría a la nación a sus años de gloria, se veía muy empañadas y puestas en duda debido a las calamidades y circunstancias que el pueblo estaba atravesando en este tiempo. Entonces vemos que el pueblo de Israel está en opresión, está aún dominado por otra nación y están viviendo tiempos económicos muy pobres. Incluso el pueblo de Israel no tiene ejército porque no se le pertenecía debido a que seguía dominada por otra nación. Y se veían empañadas lo que eran las profecías que tenía
que habían traído los profetas anteriores sobre la nación de Israel, el cual sería respuesta y sería mayor que las otras naciones. Todo esto estaba pasando el pueblo de Israel, ¿verdad? En este tiempo. Y estaban en un periodo muy empobrecido, ¿verdad? Entonces es cuando Malaquías irrumpe con el mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Cuando Malaquías es usado por parte del Señor para dar su mensaje al pueblo. Entonces vamos a ver este mensaje en dos partes, en la primera parte estaremos viendo lo que es el Señor mostrando su amor y demostrándole cuánto ha amado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y mostrándole y dándole argumentos de cómo Él lo ha amado. Y la segunda parte, entonces, vamos a estar viendo lo que es el Señor reclamando por las ofrendas y los servicios que ofrecían el pueblo y los sacerdotes en este tiempo. Entonces hemos puesto como título para este mensaje el gran amor de Dios contra una ofrenda descuidada. El gran amor de Dios contra una ofrenda descuidada. Y vemos en el primer verso, ¿verdad? Que dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, ¿verdad? Y la palabra profecía se traduce como oráculo también. Entonces vemos aquí que el Señor dice en el verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Y lo que vemos como una imagen es cuando un padre tiene que llamar la atención y corregir a un hijo cuando se está portando mal, cuando no está haciendo las cosas debidas. Y aquí vemos al Señor diciéndole al pueblo, llamando al pueblo y diciéndole, mira hijo, yo te tengo que llamar la atención, yo te tengo que corregir, yo tengo que disciplinarte, pero yo quiero que tú sepas antes de eso que yo os he amado, yo los he amado a ustedes. Entonces vemos al Señor en la expresión diciendo yo os he amado, ¿verdad? En la expresión de Dios para con su pueblo de Israel en ese momento. Con toda claridad Jehová está declarando su amor por su pueblo. Está diciendo, ustedes han sido receptores de mi amor. Y la palabra amor tiene el vínculo de lealtad de Dios a su promesa, a la descendencia de Abraham. Entonces vemos cómo el Señor empieza, ¿verdad? Antes de disciplinar a su pueblo, diciéndole, yo os he amado. Entonces, ¿qué pasa? El amor de Dios es puesto en duda, ¿verdad? El pueblo en su ceguera, creada por los momentos de privación y de sufrimiento, no puede ver la manera en que Dios muestra su amor hacia ellos. De hecho, al pueblo le molesta prácticamente que Dios le recuerde su amor en el pasado. Si hubiésemos podido estar allí, probablemente, ¿verdad? No lo dice la Biblia, probablemente pudiéramos escuchar algo como, Señor, no queremos que nos traigas bonitos recuerdos del amor que tú nos tenías antes. Queremos acciones concretas. Y presentes de tu amor. O sea, tienes que respondernos en medio de esta calamidad, en medio de esta sequía, de esta plaga, de las langostas, de los enemigos que nos acechan y que nos rodean. Ahora es que nosotros necesitamos que tú nos ames. Entonces existe un problema un problema muy básico en el diálogo entre Dios y el pueblo. Y la respuesta del pueblo es la declaración la respuesta del pueblo a la declaración de amor divina del Señor es egocéntrica. Viene de la perspectiva de quien solo quiere ser beneficiado. Entonces el pueblo responde con una pregunta muy poniendo en duda el amor de Dios hacia ellos. Inmediatamente que el Señor dice, yo os he amado, dice Jehová,
y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Esta es la respuesta del pueblo al amor que el Señor le comienza a decir, yo os he amado. El pueblo responde a esto, ¿en qué nos has amado? Wow. En un penoso contraste de la ternura del amor de Dios está el reto de un pueblo que tiene como raíz el pecado de la insensibilidad al amor de Dios y la de su propia impiedad. El pueblo bien hubiese podido decir, cuando el Señor le dice, yo os he amado, el pueblo pudiese decir, es verdad, Dios, tú nos has amado. Y debieran ellos preguntarse, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros hemos amado al Señor? Sin embargo, en lugar de aprovechar el momento de crisis como tiempo de retrospección y autoexamen, el pueblo se dedicó a examinar y cuestionar a Dios. Tendemos como subvalorar las misericordias de Dios y a disculpar nuestras ofensas. Muchos de nosotros muchas veces nos vemos en esta situación cuando por medio de nuestras situaciones ponemos en duda lo que es el amor de Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí y a fulano le va bien y esto? Entonces nos ponemos a medir el amor de Dios por medio de nuestras circunstancias y de lo que estamos pasando. Y es muy penoso decir esto, pero pasa. Es muy penoso decirlo, pero pasa. Que muchas veces el amor de Dios es menos reconocido donde más se manifiesta. El amor de Dios muchas veces es menos reconocido donde más se manifiesta. Ustedes pueden, tal vez, o conocen a alguien que el Señor los ha librado de la muerte y le ha dado una segunda oportunidad. Y en vez de esta persona ser agradecido con el Señor, alabar al Señor, dedicar su vida al Señor, vemos que vuelve a sus viejas andanzas y no reconocen que Dios ha estado obrando en sus vidas y ha dado segundas oportunidades en múltiples ocasiones. Vemos cómo el Señor prospera a muchas personas y en vez de dedicar, ¿verdad?, sus vidas y su prosperidad a la obra del Señor, se toman un camino muy despiadado. Entonces, por eso decimos que muchas veces el amor de Dios es menos reconocido donde más se manifiesta. Entonces el Señor muestra su misericordia y su paciencia. En vez de castigarlos por su insolencia, Jehová muestra su misericordia y su paciencia ante un pueblo tan insolente y duro de servir, un pueblo tan olvidadizo, y responde su pregunta con otra pregunta. El Señor pudiera tener una lista enorme de argumentos y descripciones de decirle cómo Él ha amado al pueblo de Judá, cómo Él ha amado a Israel. Pero sin embargo, el Señor usando lo que vamos a leer ahora, le da a conocer cómo es amado. Y dice luego de la pregunta del pueblo, ¿en qué nos amaste? Dice el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Esto era algo que los israelitas no debían de olvidar, que tenían que tenerlo presente siempre. El pueblo en su ceguera no se había dado cuenta o no se había percatado de que su propia existencia era una muestra del amor de Dios. La propia existencia del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, era una muestra del amor de Dios. Dice, yo los escogí a ustedes por encima de su hermano, ¿verdad? Su hermano primogénito, mucho antes de nacer. Cuidé de ustedes y rechacé a Esaú.
El Señor le está diciendo, mira, mucho antes de tú ser nación, mucho antes de Jacob haber nacido y Esaú haber nacido, mucho antes de esto, yo los escogí a ustedes. Ustedes no eran nación, ustedes no eran nadie, ustedes todavía no existían. Y yo los escogí a ustedes. Y escogí a Jacob, su padre, y lo hice descendencia. Y le di descendencia, lo hice nación. Yo lo escogí a ustedes. Dice el verso 3 y 4. Y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Los versos 3 y 4 ofrecían a Israel un cuadro patético. Si ellos pensaban que el exilio a Babilonia, que los 70 años que ellos duraron en Babilonia, los había golpeado duramente, el Señor le está invitando a que mirara la descendencia de Saúl, a que miraran qué el Señor había hecho y qué iba a hacer con la descendencia de Saúl. El Señor les decía, miren a su alrededor, miren lo que siempre los han perseguido y atacado. Miren lo que yo he hecho con ellos. Y sin embargo, ustedes todavía existen, todavía están presentes, todavía ya volvieron de su exilio. Ustedes no han podido ver que el exilio era una disciplina a ustedes por cómo ustedes se habían portado, por cómo ustedes estaban adorando a otros dioses, por cómo ustedes estaban portándose como nación. Yo lo tenía que disciplinar, lo mandé a un exilio, pero ustedes no han podido ver que el exilio era una manera de yo disciplinarlo a ustedes y no de raerlo del mundo. Si ustedes existen, es porque yo los escogí. La adopción de Jacob fue enteramente de pura gracia de parte del Señor. Así Dios ha pasado por alto a los ángeles que no guardaron su primer estado, pero ha provisto la salvación para el hombre. El perpetuo rechazo de los ángeles caídos como la perpetua desolación de Edom atestigua la severidad de Dios para con los perdidos y la bondad suya para los salvados por gracia. El soberano propósito eterno de Dios es la única base sobre el cual Él imparte a unos los favores que a otros les niega. Entonces el verso 5 dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer con las otras naciones. Entonces jamás se preguntarán, ¿en qué nos has amado? Ustedes glorificarán mi nombre cuando vean lo que he hecho con la descendencia de Saúl y cómo lo he sostenido y lo voy a sostener a ustedes. Entonces aquí hemos podido ver cómo el Señor muestra su amor hacia el pueblo de Israel. Cómo el Señor les dice, yo los he amado. Yo los he preferido por encima de su hermano, mucho antes de ustedes nacer. Mucho antes de venir a este mundo. Esta es la manera en que el Señor le muestra su amor. Ustedes aún existen porque yo he querido, dice el Señor. Entonces pasamos a los versos 6 al 8, como dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? El Señor, después de hablar con el pueblo, porque esta primera conversación fue con el pueblo en general, luego se voltea a un grupo específico y ahora habla a los sacerdotes. Jehová pregunta que si siendo tan grande su amor a su pueblo,
¿dónde está el amor de ellos hacia Él? Si los sacerdotes como profesan y lo tienen por su Padre y Señor, que muestren la realidad de su profesión y el amor y el temor reverente. Se dirige a los sacerdotes, porque ellos deberían ser los guías en cuanto a la piedad para el resto del pueblo, mientras que son en efecto los primeros en despreciar el nombre de Dios. Dice Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ellos lo tenían como Padre. Ellos tienen al Señor pues como Padre, como dice el versículo. Y entonces el Señor le dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Sin embargo, el pueblo actúa como cuando un padre llama a la atención a su hijo y éste no se queda callado. Y éste responde para atrás sin tener ningún argumento y siendo culpable. En nuestro pueblo siempre dice, pero fulano no se queda callado. Fulano es un gallito. Mira cómo responde, ¿verdad? Y el pueblo le hace dos preguntas al Señor. ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? El mismo espíritu capcioso de complaciente insensibilidad que motivó a la pregunta primera en el verso 2, ¿en qué nos amaste? Es este mismo que se ve aquí. Están tan ciegos que no pueden ver el amor de Dios expresado hacia ellos, ni su propia culpa, ni sus propias faltas e iniquidades. El pueblo de Israel está tan ciego, tan cegado, que ellos no pueden ver cómo el Señor los ha amado, pero tampoco pueden ver en qué están fallando. ¿En qué están fallando? El Señor nuevamente le contesta. Señor, yo te voy a decir en qué tú me has menospreciado, en qué me has deshonrado. Yo voy a bajar. Es como si estuviéramos en una corte y donde el Señor acusa a su pueblo y el pueblo se defiende sin tener ninguna razón. El Señor dice, yo voy a bajar. No está en la Biblia, pero el Señor es el sentir de la conversación y verdad que tiene el Señor por medio de su profeta Malaquías contra el pueblo. El Señor dice, yo te voy a contestar. Y dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Estas son leyes que el Señor dejó bien claras al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 15, 19 al 21. Consagrarás a Jehová, tu Dios, todo primogénito, macho de tus vacas, de tus ovejas. No te servirás el primogénito de tus vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, y tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Estas eran leyes que el Señor dejó estipuladas de cómo ofrecer ofrenda a ellos. Dice Levítico 22, 21 al 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio o ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea
aceptado será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Y Levítico 21:8 dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. El Señor está diciendo: vosotros consienten. El Señor le está diciendo a los sacerdotes: ustedes consienten las ofrendas mezquinas y defectuosas por parte del pueblo sobre el altar para ganar el favor de ellos. Todo el pueblo era culpable, claro. Todo el pueblo era culpable de deshonrar a Dios en sus ofrendas mezquinas. Pero no obstante, Dios acusa directamente a los sacerdotes porque ellos tenían la responsabilidad de cuidar que el santuario no fuera profanado y de supervisar todos los sacrificios. El Señor le está diciendo: ustedes han aceptado que el pueblo traiga todo esto a mi altar, sabiendo ustedes, conociendo la ley, conociendo cómo yo dejé estipulado, cómo serían mis ofrendas cuando ustedes se acerquen al lugar santísimo, al lugar santo en mi casa. Sin embargo, el Señor le dice: el verso 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Y dice el Señor: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Eso que tú me estás ofreciendo a mí, lo que tú me estás trayendo a mí, eso mismo, agárralo y llévalo a tu gobernador y llévalo a tu príncipe, a ver si él se va a complacer de ti. Dice el Señor, dice: llévale el enfermo, llévale el cojo, llévale algo de lo que tú me estás ofreciendo, a ver si él se va a agradar de ti, a ver qué te va a decir, ¿verdad? A ver si tú serás acepto por él. Si nosotros vamos a visitar a una entidad, ¿verdad? A un gobernador o un presidente, pongámoslos así, un presidente, y nos toca llevar algún presente, algún regalo, ¿qué regalo le llevaríamos nosotros? ¿Qué tipo de regalo llevaríamos nosotros envuelto para ese gobernador o ese presidente, ¿verdad?, que nos tocaría visitar o algo? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Miren lo que ustedes están ofreciendo. Tomen eso y regálenselo y vayan y llévenlo como ofrenda a su gobernador o a su príncipe. A ver si él lo aceptará. Cuanto más yo, que soy Señor, aceptaré esto de su parte. Y miren cómo dice el verso 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces ustedes traen como ofrenda estas cosas. Y luego oran a mí para que mi favor esté con ustedes. Luego ustedes quieren que yo me complazca en ustedes y le entregue mi favor. ¿Y cómo lo voy a entregar? Miren lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo me voy a complacer yo en ustedes? ¿Cómo voy a entregar yo mi favor a ustedes? Miren de la manera que ustedes se comportan. Miren lo que ustedes están haciendo. Miren lo que ustedes están aceptando en mi casa. Wow. Dice el verso 10, y permítanme leerlo de la Biblia de las Américas. Dice el verso 10: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El Señor está diciendo lo impensable.
Yo prefiero, este es el sentir detrás de las palabras, yo prefiero que ustedes cerraran la puerta de mi casa, las puertas del templo, que las cerraran para que no ofrecieran, porque yo prefiero que no ofrezcan a aceptar lo que ustedes me están trayendo. Yo prefiero que no me ofrezcan nada, que seguir viendo toda esta iniquidad, toda esta ofrenda descuidada. Yo prefiero que cierren las puertas. Y no estoy diciendo que esto sea así, pero debemos ponernos a pensar. ¿Preferiría el Señor que muchas iglesias que están predicando una palabra torcida, un falso evangelio, cerraran sus puertas a seguir escuchando lo que están haciendo con su palabra? ¿Preferiría el Señor que las puertas de muchas iglesias cerraran si el predicador, el pastor o quienes se están dirigiendo dicha iglesia no están usando su palabra adecuadamente, con integridad y como debe de ser presentada a la congregación y al mundo? El Señor dice: si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no incendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Los versos 11 y 12 que voy a también leer de la Biblia de las Américas, dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. Esto debió enfurecer a los israelitas, a los judíos. Esto debió enfurecerlo porque aquí está hablando de que el Señor a otras naciones, quienes somos nosotros hoy los gentiles, a otras naciones Él va a engrandecer y le ofrecerán mejor ofrenda que las que ellos, su pueblo, a quien Él dio la ley, a quien le enseñó, ¿verdad? Y le dejó estipulado cómo adorarle, cómo ofrecerle. Estas otras naciones le ofrecerán mejor que ellos. Le ofrecerán incienso a su nombre, porque grande entre las naciones es Jehová. El Señor había dado la ley a Moisés y todo los minuciosamente cómo debían de ser las ofrendas. Ellos conocían todo esto. Sin embargo, los sacerdotes estaban haciendo todo lo contrario. El Señor les dice: otras naciones que ustedes no conocen me van a honrar a mí por medio de sus ofrendas. Y aquí claramente estábamos hablando de nosotros los gentiles, los que no éramos Israel, los que no éramos Judá, los que no éramos del pueblo que el Señor escogió. El Señor iba a implantarnos en el pueblo, en su pueblo. Entonces, el Señor ha dicho esto. Y el verso 13 dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Ahora también los
los sacerdotes dicen, qué fastidio, y ahora hay que hacer ofrendas, y ahora hay que lavar el animal, y ahora hay que matarlo, y ahora hay que ofrecerlo, y ahora hay que guardar el sábado, y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer lo otro. Ustedes se están fastidiando de hacer la obra para lo que ustedes fueron apartados. Ustedes dicen, qué fastidio. Es un fastidio hacer todo esto, de atender el pueblo, recibir los animales, lavarlos, matarlos, rociar la sangre, hacer esto, ya que esto es un fastidio, esto es mucho. Así dicen muchas personas de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Es que ustedes quieren vivir una vida muy recta, muy demasiado, eso es demasiado. Así como ustedes quieren vivir, eso es demasiado. Así dicen muchas personas. Y no solo esto. No solo que ahora es un fastidio, sino que dice el Señor, dice el verso, ¿verdad? Y trajisteis lo hurtado y cojo o enfermo y presentáis ofrenda, aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová. O sea, el pueblo estaba tan ciego, el pueblo estaba en una condición, ¿verdad?, que pretendiendo que violando el 8º mandamiento, no robarás, iban a ofrecer ofrendas para cumplir el 1er mandamiento. O sea, ya la cosa está tan crítica, ellos están tan perdidos, tienen su conciencia tan cauterizada, que los sacerdotes estaban aceptando animales hasta robados para ofrecerlo al Señor. Entonces, han llegado tan bajo que hasta lo robado me ofrecen. Ustedes pretenden honrarme violando un mandamiento, el cual es no robarás. Así pretenden que yo me complazca en ustedes y mi favor esté de su parte. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Es increíble hasta dónde puede llegar una persona, ¿verdad?, que pretendiendo violar otros mandamientos, dicen, yo adoro al Señor y yo alabo al Señor, y no compagina lo que dicen con lo que hacen. Es muy lamentable esto. El verso 14 dice, y permítanme en este momento leerlo de la Nueva Versión Internacional, dice, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran Rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. ¿Qué el Señor está diciendo acá? Maldito sea aquel que me ofrece algo y luego que yo, voy a poner un ejemplo, una persona que está enferma de cáncer, le dice al Señor, mira Señor, si tú a mí me curas del cáncer, si tú a mí me restauras mi salud, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la palabra, yo voy a ofrendar, yo voy a cuidar de mi familia, yo voy a hacer todo lo recto delante de ti, porque reconozco que yo me he desviado y en algún momento ya no estoy participando de tus cosas. Señor, mira, si tú me restauras, si tú recobras mi salud, yo te prometo estas cosas. Y viene el Señor y hace la obra y le quita el cáncer a esa persona y recupera su salud. Y esa persona comienza a hacer las cosas que dijo al Señor.
pero al cabo de unos meses se le olvidó y vuelve a sus viejas andanzas. El Señor está diciendo, tú eres un maldito, tú eres un mentiroso. Vuelvo y leo el verso. Maldito sea el tramposo, dice el Señor, que teniendo un macho aceptable, que ofreciéndome algo de su rebaño, se lo dedica al Señor, y luego que yo hago el favor, que yo obro, me ofrece un animal mutilado, me ofrece las mismas ofrendas mezquinas que antes me ofrecías, y te olvidaste de lo que le prometiste al Señor. Muchos conocemos las resoluciones de muchas personas a final de año que hacen muchas resoluciones. Yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a hacer lo otro. Yo te prometo que este año voy a leer la Biblia completa. Señor, yo voy a participar más de mi iglesia local. Yo voy a ponerme al servicio del pastor y voy a estar activo, Señor, porque reconozco que el año pasado yo no me manejé bien y no administré mi tiempo y todo eso, Señor, pero tú sabes que mi economía no está bien y no estoy bien en mi casa y mi matrimonio. Señor, si tú me ayudaras a restablecer mi matrimonio y a recuperar mi economía, ¿verdad, Señor? Yo voy a leer la Biblia y voy a participar en la iglesia y me voy a poner en disposición tuya, Señor, y del pastor de mi iglesia local, y voy a estar, ¿verdad?, activo. El Señor obra en esa persona. Enero, febrero, marzo, y luego comienzan a decaer y a decaer. Se olvidan que el Señor es un gran Rey todopoderoso. Olvidan de lo que le ofrecen al Señor y luego le ofrecen lo dañado. Es muy lamentable. Debemos tener esto en nuestras mentes, debemos tener esto en nuestro corazón, debemos saber quién es Dios, quién somos nosotros, y de que nuestras ofrendas al Señor sean siempre, porque el Señor no ve la cantidad de tus ofrendas. El Señor no ve lo que tú, porque el Señor es dueño de todo. El Señor es dueño de todo. El Señor mira el corazón y la disposición que tú tienes al tú ofrendar, al tú dedicarte al Señor. Él ve la disposición al tú orar, al tú estar activo en su obra. Él mira el corazón antes que cualquier otra cosa. Debemos reconocer y sabemos que no estamos en los tiempos de sacrificios y que somos salvos por pura gracia del Señor a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó el precio impagable por nosotros para cargar en Él nuestros pecados, ¿verdad? Y que Jesucristo vino a cambiar todo el proceso de sacrificios que Él había puesto al pueblo de Israel. Que por medio de estos sacrificios, por medio de ofrecer una oveja, ¿verdad?, un cabrito, un animal, Él cubría los pecados, pero luego de un tiempo tenían que ofrecer de nuevo, ¿verdad?, para cubrir los pecados. Pero el Señor Jesucristo vino a la tierra para ser ofrecido como sacrificio una sola vez. Y este es el Cordero que quita el pecado del mundo, que lo quita para siempre. Una vez sacrificado el Señor Jesucristo, quitó el pecado de los que han de ser salvos. Pero no, sin embargo, no podemos decir, esto no es a nosotros, esto es ya obsoleto, ya esto no cumple a nosotros, ya esto no debemos ni siquiera mirarlo, no. Lean conmigo en 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9 dice: pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de la tiniebla a su luz admirable. ¿Han escuchado? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Podríamos decir, no, yo no soy sacerdote, eso era antes, esto era el pueblo de Israel. El Señor está diciendo que nosotros somos real sacerdocio y nación santa. Cuando el Señor nos trae, nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por el Señor, por medio de Jesucristo, para que anunciemos las virtudes. Entonces, si nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Señor. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Leo de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros debemos presentar como real sacerdocio y pueblo adquirido de Dios, nación santa, nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor. Nosotros debemos de cuidarnos porque pertenecemos al Señor. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y luego, si nosotros, ¿verdad?, fuimos llamados al Evangelio, si fuimos rescatados por Jesucristo, si nuestro precio fue pagado por Jesucristo, nosotros debemos caminar en el camino de Jesucristo y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio, como una ofrenda a nuestro Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿qué le estoy yo ofreciendo con mi vida a Dios, al que digo amar y honrar? A la luz de la palabra. Si somos sacerdotes, real sacerdocio, y debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable y santo al Señor, ¿qué le estoy yo ofreciendo con mi vida, con mi cuerpo, al Dios que yo digo amar, al que yo digo creer, al que yo digo honrar? Hermanos, a manera de aplicación, vamos a ver algunos puntos. Los que viven en negligente descuido de las santas ordenanzas de Dios, los que asisten a los cultos y actividades de la iglesia de Jesucristo sin reverencia y se van de ellas sin preocupación, dicen en efecto, la mesa de Jehová es despreciable. Cuando la palabra del Señor es expuesta desde un púlpito y tú eres receptor de la palabra y la rechazas y te vas como viniste de ese culto y escuchas este mensaje y no eres capaz de meditar y hacer un cambio en tu vida, tú estás diciendo, la mesa de Jehová es despreciable, yo de ahí no voy a comer. Cuando dejamos para el Señor los últimos 5 minutos de nuestro día para orar y ni terminamos porque nos quedamos dormidos. El día tiene 24 horas. Y yo de esas 24 horas, haga usted el cálculo cuántos son en minutos, aparto para el Señor los últimos 5 minutos de todo mi día y ni los termino. Y digamos que lo terminara orando al Señor antes de irme a la cama. De todo este tiempo,
Yo aparto 5 minutos. ¿Eso es lo que se merece el Señor? ¿No es esto un cordero cojo? ¿Es esto una ofrenda al Señor que pudiéramos decir, yo dedico tiempo al Señor? Yo le dedico como ofrenda mi tiempo al Señor. Cuando pasamos más tiempo en la televisión, en el teléfono o cualquier otra cosa y luego decimos que no tenemos tiempo para las actividades que honran a Dios, ¿acaso no estamos siendo desleales y mentirosos? Cuando nosotros analizamos el tiempo que pasamos enfrente del teléfono, en las redes sociales, en la televisión, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, y luego decimos, no, es que no tengo tiempo. Vamos para el culto, escucha el culto, escucha la prédica que está en el canal de YouTube. No, es que yo no tengo tiempo. Pero sí para otras cosas tienes tiempo. No estamos siendo, en este caso, desleales y mentirosos. Si hemos sacado dinero de algún negocio en el cual no fuimos leales y honestos, si ofrecemos diezmos y ofrendas a la obra de Dios de este dinero, ¿no es esto ofrecer algo robado? Si yo adquirí un dinero y lo retuve, pero ese dinero que adquirí no fueron de unos negocios legales y hubo algo turbio ahí, y de ese dinero yo tomo dinero y lo ofrendo al Señor, ¿esto no es ofrecer lo robado? Cuando para las actividades seculares o nuestros propios trabajos dedicamos el 100% de nuestro tiempo y energía, pero a la hora del culto o algunas actividades de nuestra iglesia local ponemos todos los peros y pretextos posibles para no presentarnos, para no ir, ¿acaso no es esto estar fastidiados de las cosas del Señor? Si muchas veces nos levantamos en la mañana y está, bueno, en el caso de nosotros, bajo cero, y aún así nos levantamos y vamos al trabajo y trabajamos todo este tiempo y hacemos diferentes actividades y allí damos todo lo mejor porque nos pagan y por estar bien, ¿verdad?, en nuestro trabajo y para que no nos boten y todo eso, y damos todas nuestras energías y todo esto. Y cuando llega la hora del culto, y cuando llega la hora de participar en cualquier actividad de la iglesia, y cuando llega una hora de oración, y cuando llega la hora de ver el culto, y cuando llega la hora de hacer cualquier actividad en la iglesia, ponemos todos los pretextos y decimos, es que está muy frío. Ay, es que yo estoy cansado. Ay, no, es que, mira, yo tuve un día demasiado estresado y no voy a poder ir. ¿No da esto un recuadro, una imagen de que nos fastidiamos de las cosas del Señor, si para otras cosas podemos hacerlo con mucha energía y con mucho ánimo y con mucho cuidado y ponemos empeño, pero para las cosas del Señor vemos que el porcentaje baja? ¿No es esto una radiografía, una fotografía de que estamos fastidiados de las cosas del Señor? ¿Te has preguntado y has analizado cuánto amas a Dios? ¿Vives una vida quejándote que Dios no te ama porque no ves las cosas cumplirse cuando quieres y como quieres? ¿Has estado orando por algo y ves que el Señor no actúa en su momento cuando tú quieres y por esto mides el amor que Dios te tiene a ti? No reconoces que si existes, si respiras, si andas, si hablas, si tienes a tu lado los familiares, los amigos, ¿verdad? Si tienes trabajo, si tienes todas estas cosas, es porque el Señor aún te tiene sostenido en su mano y te da cada día que el sol sale, cada día que te levantas, cada día que tú te pones de pie, es el Señor dándote una oportunidad y mostrándote su amor y dice, aquí está el mundo entero, yo te lo entrego, y tú te quejas
Porque un capricho o unas cosas que tú has orado o puede ser buena cosa, pero el Señor ha dicho todavía no o no. Tú mides el amor de Dios por medio de estas cosas, no viendo todo el amor que el Señor te da al aún darte un día más de oportunidad para que tú le busques, para que tú le adores. Y si no eres creyente, para que tú tengas la oportunidad de venir a sus pies. El Señor te tiene sostenido en sus manos. Si el Señor quitara su mano de tu vida y la quitara, tu propio peso sería el que te hundiera y cayeras al abismo. Pero el Señor te ha sostenido hasta aquí. El Señor te ha dado vida. El Señor este día te ha dado el aire para respirar. El Señor provee las cosas necesarias que tú tienes para aún estar vivo. Con tu boca confiesas que crees en Dios y en su Hijo Jesucristo, pero con tus actos demuestras lo contrario. Tú dices que crees en Dios, que crees en su Hijo, pero no vives para el Señor. Entonces dices una cosa, pero tu vida demuestras otra. No hay una relación entre lo que profeso y entre lo que hago, entre lo que digo y cómo vivo. Entonces debemos preguntarnos si esto es así. Porque una cosa es decir creo en Jesucristo, creo en el Señor, y otra cosa muy diferente es vivir para Cristo. Son cosas muy diferentes que debes de conocer a través de la palabra del Señor. Entonces, si esta es la situación, debemos preguntarnos ¿qué resultados voy a obtener? ¿Qué resultados tú piensas tener de solamente decir creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no vives para Jesucristo? ¿Qué resultado crees que vas a tener? Aceptará Jehová la ofrenda de mi vida tal y como la estoy viviendo. Debemos hacernos esa pregunta, creyente y no creyente. De la manera que yo estoy viviendo, el Señor aceptará mi cuerpo, mi ofrenda, lo que yo le doy. ¿La aceptará, Señor? ¿Aceptará el Señor nuestras ofrendas, la ofrenda de mi vida? A manera de ir concluyendo, quiero ir terminando con la última parte del verso 14 que dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo soy gran rey, dice Jehová, y mi nombre es temible entre las naciones. Los únicos beneficiados, escuchen bien, los únicos beneficiados en honrar a Dios por medio de nuestras vidas y ofrecernos a Él como ofrendas santificadas para Él, somos nosotros. Nosotros somos los únicos en presentarnos al Señor como ofrendas santificadas a Él. Porque Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Muchos se hacen un concepto de Dios a su propia manera. Muchos creen que el Señor, que Dios es como un estilo presidente, que si no obtienen el voto de Él, Dios deja de ser Dios y para ellos ahí acaba. Dios no es esto. Dios es Dios mucho antes de todo existir. Él lo creó. No porque se sentía solo. No porque él decía, ay, estoy muy solito y déjame de crear cosas para que me hagan compañía y esto. Y depender de tu aprobación si crees o no crees en Dios. El Señor sigue siendo Dios a pesar de nosotros.
nosotros somos los únicos beneficiados en ofrecer a Dios nuestros cuerpos, nuestras vidas para Él. La palabra de Dios no fue dejada para adornar la vida que nosotros queremos vivir, sino para corregirnos, amonestarnos e instruirnos en justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, repito, y con esto termino, la palabra de Dios no nos fue dejada para adornar la vida que nosotros queremos vivir, sino para corregirnos, amonestarnos e instruirnos en justicia y andar como Jesucristo anduvo. La gloria sea para nuestro Dios. Amante Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sea llegando a cada corazón, Señor, y que el Espíritu Santo abra los ojos espirituales de aquellos, Señor, que ya te conocen, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Señor, y que tú seas obrando en ellos, Señor, que puedan reconocer, Señor, que son criaturas tuyas, mi Dios, y que puedan, Señor, ver que sus vidas no están siendo agradables para Dios, que Dios no aceptará sus vidas de esta manera, y que puedan ver que su existencia es una señal, es una prueba de tu amor, que si todavía existe, que si todavía están de pie, es una prueba indudable, Señor, de que tú los amas, mi Dios, Señor. Ayuda a tu congregación, ayuda a tu iglesia, ayuda a aquellos que ya te conocen, Señor, a reparar, a irnos moldeando, Señor, a ir corrigiendo por medio de tu palabra nuestras ofrendas a ti. Permite que nuestras ofrendas, Señor, no sean descuidadas, sino, Señor, que sean agradables a tus ojos, Señor, y que suban directamente a ti, mi Dios, como olor fragante, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a andar en tus caminos, ayúdanos, Señor, a seguir trabajando para tu gloria. Gracias, Padre, gracias por habernos dado el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque me has permitido estudiar tu palabra, Señor, porque me has permitido meditar en tu palabra y me has presentado aquí, Señor, para llevar tu mensaje. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y reconozco, mi Dios, que tú eres el único que puede obrar por medio de tu palabra y que no hay nada en mí que yo pueda hacer, sino que eres tú, Señor, el que obra. Señor, te damos gracias. Gracias por todo, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, por soportarnos. Gracias, Señor, porque tú eres paciente y misericordioso. Te alabo y te glorifico, Señor, y te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estamos despedidos. Gloria a Dios.